Igual conoce la historia del tipo aquel que falleció y cuando pensaba que iba a ir directamente al infierno se encontró delante de una recepción donde una persona bien vestida le preguntó ¿cielo o infierno? No sabía que se podía escoger. Contestó, ¿tienen ustedes folletos? No, puedo ir directamente, comparar y luego elegir. ¿Por dónde quiere empezar? Pues empecemos por el infierno. Bajó al infierno, le abrieron la puerta y encontró allí aire acondicionado, playas, música en directo, bibliotecas, todo tipo de confortes, sexo del bueno, sexo del malo, en fin, todo aquello que él pensaba que podía merecer la pena. Después de ver aquello le preguntaron, ¿quiere usted ver el cielo? Dijo, casi no, pero bueno, subamos a verlo. Le abrieron la puerta del cielo y vio allí a todo el mundo plácidamente tumbado en las nubes, tocando la lira, eso sí, todo muy armonioso. Le preguntó el tipo, bueno, ¿cielo o infierno? Contestó, por supuesto, infierno. Le bajaron al infierno y nada más abrir la puerta, le empezaron a dar latigazos, le mordían perros, le clavaron púas, le ataron a una estaca hirviendo, Inda le gritaba bolivariano, bolivariano. En fin, ¿qué les voy a contar? Un infierno. El hombre desesperado preguntó, oiga, pero si ayer estuve aquí y esto era maravilloso. Y el diablo le contestó, ya, es que ayer estábamos en elecciones. Los partidos políticos se presentan y parece que la opción es el diablo mintiendo y el cielo con Dios aburrido. Mal dilema. Alguien dijo que la democracia, si no es directa, no es democracia. Fueron primero los burgueses quienes reclamaron a los monarcas espacios de agrupación y representación acordes con su economía. La teoría de la representación nació burguesa y aún burguesa permanece. Llegaron entonces los movimientos obreros y populares a reclamar su espacio. Lo consiguieron poco a poco. Pero lo que ni unos ni otros pudieron esquivar jamás fue a la oficina de la política. A ella llegaban siempre quienes se acercaban a la vida pública, estuvieran a uno o a otro lado del telón ideológico. Y es que el partido ha sido siempre un lugar excesivamente burocratizado y burocratizador. Los partidos fueron abandonando a la sociedad y se fueron a vivir al Estado. De hecho, hoy vivimos en estados de partidos. Por eso un politólogo dijo que un diputado de extrema izquierda está más cerca de un diputado de extrema derecha que de sus propias bases. El siglo XXI llegó con nuevos retos, la globalización, la lucha del 99% y la defensa de la naturaleza. Por ejemplo, también con nuevas herramientas, con tecnologías que nos conectan de una punta del planeta a la otra en cuestión de segundos, por lo que es muy probable que los partidos políticos consigan dominar algunos de sus más fieles fantasmas, pero que se enfrenten también a otras preguntas todavía por formular. Por eso, en Clave Tuerca se pregunta esta noche por la utilidad de los partidos políticos tal y como los conocemos y por su futuro. Hoy en nuestros 50 minutos de ideas contamos como siempre con una mesa de expertos. Nos acompaña Fran Casamayor, politólogo y secretario de organización de Podemos de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Fran, por estar con nosotros. Ya era hora que cayeras por la tuerca. Nos acompaña también Luis Orriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros a María Eugenia Palop, profesora titular de Filosofía del Derecho y de Filosofía Política, también de la Universidad Carlos III. Y cierra la mesa Paloma Román, doctora en Ciencias Políticas y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, compañera y autora también de muchos trabajos sobre los partidos políticos. Empiezo preguntándoos en un minuto. ¿En el siglo XXI tienen vigencia los partidos políticos? Empezamos contigo, Luis. Pues siempre que hablemos de democracias representativas, yo creo que el principal vehículo que nos tenemos dotado para la representación son los partidos políticos. Los partidos políticos creemos que están en crisis, pero en realidad están en crisis un tipo de partidos políticos. Pero como organizaciones, probablemente yo me atrevería a decir que tienen más poder y están más fuertes que nunca. Fran. Bueno, yo creo que sin duda los partidos políticos han encontrado un momento de crisis y de mucha desafección por parte de la ciudadanía. Estoy bastante de acuerdo con la intervención de Luis, es decir, creo que los partidos siguen siendo los principales portadores de demandas de la ciudadanía y eso demuestra los procesos electorales, pero sin duda los partidos políticos de hoy tienen que asumir determinados cambios para poder ser representativos de una ciudadanía que también ha cambiado. Paloma. Yo creo que los partidos políticos y su crisis la venimos oyendo desde hace muchísimo tiempo, quizá los más mayores desde hace más tiempo, y ahora, en el caso concreto que tú me estás preguntando, creo que los partidos lo que han ido ha sido mudando sus funciones
más antiguas por otras modernas, pero ahí están y siguen siendo organizaciones muy importantes y muy potentes. María Eugenia. Pues yo creo que en la democracia business, ¿no?, en esa democracia de mercado donde los partidos hacen un poco lo que aquí se ha apuntado, ¿no?, salen cada 4 años a vender sus productos, pues esos partidos en realidad siguen vigentes y ahí están, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que ya tienen una grave crisis o sufren una grave crisis de credibilidad y de legitimidad. Son partidos burocratizados, centralizados, con líderes verticalistas, muy desideologizados, muy, digamos, que han abandonado en cierto modo a sus bases. Y aunque siguen vigentes, en realidad yo creo que son un poco zombies, yo creo que son un poco cadáveres que con el tiempo se tendrán que ir transformando también, como apunta Paloma. Es verdad que los partidos políticos reciben constantemente críticas acérrimas, ¿no? Pero creo que no hay nada que convoque a tanta gente como unas elecciones, ¿no? Que en el caso de España a mí me sigue pareciendo sorprendente, pues en torno al 70% de gente vota a unos partidos a los que luego cuando la gente les pregunta a veces los sitúa a la altura de la prostitución. Sí, pero también es verdad que en términos comparados, porque España es un país atípico, pero en términos comparados cada vez se vota menos, cada vez hay menos afiliados, los partidos políticos cada vez tienen menos afiliados, cada vez la gente se siente menos identificada con los partidos políticos. Es cierto lo que estábamos diciendo, que la sociedad, como decía Fran, la sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado además de tal forma que los partidos políticos cada vez se lo consideran como organizaciones más alejadas, y también, y eso es importante, porque no solo ha cambiado la sociedad, es que también han cambiado los partidos políticos han dejado de tener interés en la sociedad. Si antes eran, digamos, la promesa del partido, digamos, activista, el partido de masas, ese partido que emanaba de la sociedad y que servía como instrumento de la sociedad para canalizar sus preferencias hacia las instituciones, eso poco a poco ha ido desapareciendo, los partidos políticos se han ido acercando al poder, y ahora podríamos decir que son instrumentos o servicios públicos que nos ofrece el poder a la ciudadanía para poder votar cada 4 años. Pero hay un proceso, digamos, de distanciamiento, pero en ese proceso de distanciamiento los partidos políticos han perdido interés en la sociedad, pero no han perdido interés en el poder. Son cada vez más poderosos. Manuel García Pelayo, el que fue primer presidente, ¿no?, del Tribunal Constitucional y jurista excepcional, tiene un libro, ¿no?, creo recordar, de finales de los 70, ¿no?, el Estado de Partidos, donde ya planteaba que estábamos en algo nuevo, ¿no?, es decir, que nuestro Estado funcionaba con partidos. Entonces quiero preguntaros por las transformaciones del Estado y las transformaciones de la sociedad. Está claro que la teoría liberal plantea que hay 3 grandes funciones del Parlamento, ¿no?, y que estaba compuesto por partidos: representar a la nación, hacer las leyes y controlar al Ejecutivo. Yo creo que ninguna de esas 3 tareas está hoy en el Parlamento, y el Parlamento está compuesto por partidos políticos. Por tanto, la propia transformación del Estado deja ahí un agujero que no sé cómo lo veis. ¿Cómo está resuelto? Fran. Yo creo que, o sea, las transformaciones de las últimas décadas, es decir, el marco neoliberal dominante ha dado lugar a transformaciones sociales, políticas en el mundo del trabajo, que ha generado que los partidos políticos se hayan ido, bueno, cada vez más profundizando en un proceso de cartelización, ¿no? Partidos políticos en los que pasaron de ser intermediarios entre la ciudadanía y el Estado a estar completamente cerca del Estado, y por lo tanto convertirse en asociaciones profesionales de la política, ¿no? Los políticos profesionales con sus sueldos, sus liberados, su burocracia, y creo que eso en gran parte creo que se explica por, bueno, creo que tiene un papel central la socialdemocracia, ¿no? O sea, creo que la socialdemocracia, a la hora de abrazar los determinados postulados neoliberales dominantes, ha hecho que existan 2 grandes bloques. En este caso, bueno, en España lo hemos visto, ¿no?, que hasta el 15M, que fue el punto de inflexión que cambió y dio lugar a nuevas demandas y a la posibilidad de generar unas nuevas mayorías, ¿no?, que compartían, es decir, que estaba en discusión muy poquitas cosas en el aspecto político, es decir, dosificaban una parte importante de lo que estaba en el campo político a debatir, y por lo tanto solamente se debatían sobre cambios cosméticos, pocas cosas, y por tanto no había diferenciación de partidos ahí. ¿Es la socialdemocracia culpable entonces de esta crisis actual o esta desafección que expresan los partidos políticos? Bueno, yo creo que la socialdemocracia ha contribuido, o al menos no ha impedido, digamos, esa degeneración
del mundo de la política y del mundo de los partidos políticos. Los partidos políticos, lo decía también Lluís con otras palabras, o me ha parecido entender que decía esto, los partidos políticos que ya no socializan, solamente movilizan. Antes eran capaces de socializar, generaban militancia cohesionada, generaban ideas. Yo que sé, el partido venía vinculado, pues no sé, a publicaciones periódicas, a lugares asamblearios, a lugares donde se organizaban incluso actos culturales, qué sé yo, ¿no? El partido ahora mismo solamente moviliza cada 4 años y nada más, ¿no? Esto en parte es culpa de la socialdemocracia, en parte es culpa de la socialdemocracia en la medida en que no ha impedido esto. Pero yo creo que también hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba antes, ¿no? La racionalización del mundo de la política en términos business, o sea, el hecho de que el mundo business ha colonizado en realidad el modo de funcionar en el ámbito de la política, ¿no? Donde ya lo que se dan son un conjunto de intereses privados o de egos irreconciliables ahí luchando y no parece que haya un espacio para el bien común ni para los intereses colectivos. La socialdemocracia, los partidos de izquierda habrían sido los apropiados precisamente para evitar esa degeneración, y en la medida en que no lo han hecho sí tienen una parte de responsabilidad, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Fran? Sí, yo creo que también hay un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Y son las nuevas tecnologías. Es decir, creo que la transparencia hoy, por la aparición de nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación, las redes sociales, es decir, las redes sociales escapan de los cauces, por decirlo así, clásicos del poder, ¿no? O sea, que es verdad que están limitadas, ¿no? Pero las redes sociales también han generado, toda una esfera pública que ha hecho que se convierta todo más transparente. Eso junto a otros elementos que han dado lugar a, a una crisis de los consensos que hasta hoy estaban en las sociedades europeas desde finales de los 80 hasta aquí, da lugar a un nuevo escenario en que los partidos políticos creo que ya no mueven tal, como estábamos diciendo, no son partidos políticos clásicos en ese sentido, pero sí que tienen la capacidad, adaptándose a nuevos medios, de llegar a muchísima gente. O sea, creo que tienen un potencial. Déjame plantearos una cuestión que yo creo que el punto de inflexión está en los años 70, ¿no? En el entorno de la crisis del 73, donde desde la izquierda académica también se está planteando que hay una crisis de legitimidad, ¿no? Habermas, Klaus Hofe, O'Connor, donde la incapacidad del Estado social de seguir manteniendo, ¿no? su régimen fiscal hace que quiebre el keynesianismo, una serie de elementos que van a aprovecharse desde las perspectivas conservadoras para arrumbar, ¿no? Con lo que algún autor llamó la edad de oro socialdemócrata, es decir, ese paréntesis entre el 45 y el 75. Y ahí el libro de Huntington, Corazeri y Watanuki, el de la crisis de la democracia, ahí plantea un modelo de partido político, desideologizado, identificado con los líderes. El Parlamento tiene que ser un órgano de discusión técnica, no discusión política. La financiación tiene que venir no de los militantes, porque si no los militantes controlan el partido, tiene que venir de empresas privadas o del propio Estado. Ya no es tan importante el sindicato, que era un referente claro y clásico, ¿no? Del laborismo, de los partidos socialistas. Tú, Paloma, has trabajado sobre el Partido Socialista. El sindicato previo era esencial. En cambio, ya en este partido nuevo que propone la derecha, es más importante tener detrás un medio de comunicación. Entonces, la cuestión que yo veo es que esa propuesta, que era una propuesta de la derecha, la ha terminado comprando todo el mundo. Bueno, yo creo que es que se ha homogeneizado, digamos, los formatos de la lucha política. Yo creo que desde mi punto de vista los partidos políticos ya no representan, los partidos gestionan gobierno. Es decir, lo importante es estar en el gobierno y mantenerse en el gobierno. Y si no, intentar escalar el gobierno. Es decir, los partidos, la famosa frase de Anthony Down, yo creo que ahora cobra totalmente importancia, ¿no? No se ganan elecciones para formar gobierno, sino que no se ganan elecciones para llevar a cabo un proyecto político, sino para estar en el gobierno realmente. Entonces, yo pienso que ahora mismo los partidos han perdido, como os decía en la primera intervención, han perdido o han disminuido el efecto de sus principales funciones, como era la agregación de intereses, la articulación, por otros, o por este formato de formar gobierno. Fundamentalmente, aparte de eso, yo creo que cumplen ahora mismo dos funciones que no se han hurtado, o sea, que siguen siendo una,
el reclutamiento de líderes, porque incluso, si me apuráis, en los fenómenos que conocemos de populismo y tal, siempre es aupados en algo que se parezca a un partido o a una organización que lo pueda... Déjame preguntarte una cosa, Paloma. ¿Es un reclutamiento de líderes o es una cooptación interna de líderes? Porque, por ejemplo, el Partido Socialista debe hacer como 25 años que no tiene ningún liderazgo que no emerja del propio partido. El ejemplo más claro es Susana Díaz, Pedro Sánchez, Luena, Hernando, todos son gente que viene de las juventudes, que llevan 25 años en el partido, tienen 45 y llevan 25 años viviendo del partido. En cambio, ya no reclutan a nadie de la sociedad civil. Sin embargo, perdona una cosa, sí, lo has dicho de forma absolutamente clara y como es, pero ahora mismo los propios partidos, digo en general, es en esa función de reclutamiento de líderes, si os dais cuenta, también buscan fuera, porque a veces el propio pozo, el propio, digamos, la cantidad o la calidad... La cantera no es suficiente o porque se necesitan nuevas voces, etcétera. Entonces, a veces ya ahora, si os dais cuenta, quizá no en los grandes partidos, aunque ya no sabemos muy bien lo que es eso, hay filtraciones, digamos, de acceso a los liderazgos reclutados fuera de las filas. María Eugenia y luego Luis. No, bueno, aparte de lo que dices del PSOE, que es verdad que es un poco el barón de Munchausen, ¿no? Sí. Aquí tirándose de sus propios pelos para salir de la ciénaga y recurriendo eternamente a la misma base. Pero no sé si eso de todas formas es una buena estrategia o es una estrategia muy sostenible en el tiempo. Pero lo que decías de que lo importante era llegar al gobierno es que hay mucha culpa del propio sistema jurídico y del propio sistema constitucional. En el caso español, pero además esto es extensible prácticamente a todos los países europeos, donde el Poder Ejecutivo es absolutamente omnipotente. El Poder Ejecutivo lo hace todo, desarrolla preceptos constitucionales que tienen que ver con leyes orgánicas. No existen en nuestro país ahora la moción de censura destructiva, solo constructiva. No se puede hacer nada frente a la inacción del gobierno. La moción de censura destructiva, bueno, pero bueno, aunque sea el objetivo, pero suena como voy a machacarte, ¿no? Parece Guardia Civiles hablando al pobre animalista, te voy a reventar la cabeza. En la Constitución republicana, sin embargo, que había la posibilidad de no plantear una alternativa en el caso de una moción de censura, ¿no? Y en todo caso es que es verdad que el gobierno tiene el control total y absoluto de la situación. Si uno va al Parlamento, lo que se da cuenta es que los parlamentarios que no forman parte del gobierno, todo lo más que pueden hacer son pequeñas enmiendas y sobre todo venderlas muy bien a, eso sí, medios de comunicación. Entonces, al final, no es solo una degeneración del propio sistema de partidos, es que el texto jurídico que da amparo, digamos, a toda la actividad parlamentaria, que es la Constitución y el propio reglamento de las cámaras, claramente obedece a esta idea de el Ejecutivo lo es todo. Claro, es el estado de partidos. Sí, Luis. Yo creo que hemos apuntado tres cosas. Hay una que es la que hemos hablado más, que es la que más me preocupa. Bueno, es verdad que la primera es que los partidos políticos están mutando, ya no son los partidos clásicos de masas, que quizás a muchos nos gustan más porque están más implicados con la sociedad. La segunda es que se está quebrando, como estábamos diciendo ahora mismo, se está quebrando la separación de poderes a través de los partidos políticos que controlan tanto el Ejecutivo como el Legislativo y por tanto puentean la separación de poderes. Pero yo creo que el elemento más importante, al menos a mí el que más me preocupa, no es tanto la llamada crisis de los partidos políticos, sino la crisis de representación de nuestras democracias. Ese es el elemento crucial. Y eso yo creo que va en paralelo, aunque se mezcla, va en paralelo a la crisis de los partidos políticos. Pero realmente el problema de nuestros sistemas es que se está vaciando el autogobierno de nuestros sistemas políticos. Cada vez más se está despolitizando. Dicho, se está hay como una tensión tecnocrática, ¿no?, de hacer la política que funciona, ¿no? Es la política de la despolitización, ¿no?, la política sin conflicto. De convergencia. Exacto, eso lo que hace es quitar. Y eso son las propias élites. Las propias élites tienen una voluntad explícita de quitar espacios en el autogobierno de nuestros sistemas. Ya desde la economía, esto lo veíamos ya desde hace muchas décadas con los bancos centrales, ¿no?, quitando la política monetaria. Pero ese ejemplo de la política monetaria, de despolitizar la política monetaria para quitar la tentación de los partidos políticos que son cortoplacistas y hacen políticas, digamos, simplemente mirando las próximas elecciones, eso se intenta trasladar a muchísimos otros ámbitos. Y en el caso de Europa lo sabemos muy bien esto, porque tenemos todo el entramado institucional de la Unión Europea, donde ahí sí que es verdad, la socialdemocracia claudicó.
claudicó y aceptó los postulados de despolitización y de tecnocracia que postulaban otras ideologías. Y siempre quiero recordar que en toda Europa, cuando el Tratado de Maastricht, que fue el que constitucionalizó en Europa la independencia de los bancos centrales, ¿no?, y de alguna manera esa autonomía monetaria que nos lleva a la situación actual, en toda Europa, en toda la socialdemocracia, hubo una escisión contraria al Tratado de Maastricht, salvo en España, donde lo que le pasó fue una escisión a Izquierda Unida, ¿no?, que fue Nueva Izquierda, que terminaría en el PSOE a favor del Tratado de Maastricht. Y todos nos reíamos muchos nos reíamos porque éramos muy europeístas de Julio Anguita cuando hablaba Yo tampoco. Bueno, es verdad que aquí he generalizado, pero... Como siempre vas a las televisiones generalistas dices esas frases, pero no, pero en todo aquí caso, no, yo era jovencito, nos reíamos más en el ámbito familiar, pero en todo caso, a mí me choca muchísimo ver ahora los discursos de Julio Anguita 20 años más tarde, ¿no?, de cuánta razón tenía cuando hablaba de los peligros que tenía el ceder soberanía y despolitizar, no despolitizar, sino quitar soberanía, autogobierno de estas democracias para darles unas instituciones que tienen un sesgo ideológico. Y que ese sesgo ideológico no vamos a controlar. Porque no estás dándola a unas instituciones que no están democratizadas. Claro. Por eso se produce la despolitización, porque no sería tan grave que hubiera, por decir, una crisis del Estado en términos, digamos, de fuerzas centrífugas, centrípetas y que el Estado tuviera que ceder soberanía. No me parece eso tan grave como que la soberanía que se cede precisamente a instituciones que no son democráticas. Eso es el problema. Pero en todo caso, yo creo que si Izquierda Unida fracasó en esa denuncia en ese momento, yo creo porque España venía de donde venía de una dictadura, y eso hizo que la izquierda fuera muy europeísta e intentara minimizar o esconder o no querer ver los peligros que tenía Europa, precisamente para evitar que eso lastrara su fervor europeísta, Yo recuerdo haber hecho estudios y éramos el país más eurooptimista y el más euroignorante. Es decir, que no teníamos ni idea del funcionamiento real de la Unión Europea. Y en cualquier caso, solamente como un pequeño apunte, yo no sé si en política adelantarte 20 años a tu época es un acierto o es un error, ¿no? Porque claro, te conviertes en Casandra, ¿no? Tienes razón, pero ¿para qué? ¿No? Si solamente sirve para que te llenes de amargura. Fran, corriendo, que quiero hacerte una pregunta importante. Bueno, yo, o sea, haciendo hincapié en el tema que estábamos comentando, ¿no?, de que los partidos políticos, hay un momento en el que la ciudadanía, yo creo que es consciente de que los políticos todos los meten en la misma saca y lo que hacen es, bueno, velar por los intereses de una minoría que no se presenta a las elecciones. Es una crisis de régimen, es decir, las élites tienen dificultades para hacer el interés propio, hacerlo coincidir con el interés general. Hay una crisis de hegemonía en ese sentido, y yo creo que los partidos hoy siguen siendo realmente, con sus crisis y con sus cambios, que yo creo que luego se va a profundizar en ello, pero creo que tienen que ser, o sea, que son aún hoy los portadores de las demandas de la ciudadanía, en tanto en cuanto creo que por esto que estábamos diciendo de la Unión Europea, de poderes supranacionales, ¿no?, creo que el principal campo de batalla del siglo XXI en política hoy es la soberanía en los países de la Unión Europea, sobre todo del sur de Europa. Es la soberanía y el Estado como instrumento de defensa. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que los partidos políticos están más que vigentes como articuladores de consensos y de demandas de la ciudadanía, de las mayorías sociales en este caso, frente a partidos que no para la gran parte de la ciudadanía no representan los intereses de la ciudadanía, ¿no? Para intentar polemizar con lo que plantea Fran, tengo la sensación de que si hay algo que molesta desde hace mucho tiempo a los partidos políticos son los militantes. Es decir, creo que los militantes siempre se han convertido en algo molesto, incluso en la etapa más brillante, ¿no?, de los partidos de masas, es lo que genera que Mitchell se escriba los partidos políticos, ¿no?, y donde va a terminar planteando que hay una oligarquía, ¿no?, y en esa ley de hierro, que al final hay un grupito, un minúsculo que se va a hacer con las riendas del partido al margen de lo que piense el conjunto de los militantes. Si hoy nos vamos digamos, al partido que está intentando cosas más novedosas, que yo creo que es Podemos, que está preguntando a la ciudadanía todo. Le está preguntando a la ciudadanía quién quiere que sea su secretario general, cuál quiere que sea su línea política, quién quiere que sea el equipo dirigente, y sin embargo, fijaos, en ese mismo hecho tiene un problema profundo. Y es que puede llegar a saber quiénes son sus militantes, la gente que va a los actos, la gente que pega carteles, pero no tiene ni idea de quiénes son sus inscritos. Es decir, quiénes son los 400.000 inscritos que van a decidir si es Pablo Iglesias o Íñigo Errejón quien dirija el futuro de Podemos.
Si añadimos a esto, ¿no?, el planteamiento que os decía de Huntington y la derecha mundial, ¿no?, a partir de los 70, de que hay que vaciar ideológicamente los partidos, que se conviertan en maquinarias de centro, ¿qué pasa con los partidos y los militantes? Pues bueno, decía Michels que la democracia era, para los partidos la democracia era un bien de exportación, no de consumo interno, ¿no? Era algo que tenían que ofrecer a los ciudadanos, pero no aplicarse a sí mismos. Eso lo decía ya en ese momento, con gran lamento, porque veía que los partidos de masas no funcionaban como prometían, porque los partidos tienen que ser militarizados, centralizados, unidad de acción. Eso yo creo que aún es vigente hoy en día. Los partidos necesitan ser unitarios, con un liderazgo fuerte, previsibles ante la opinión pública, con un solo mensaje. Todo esto la opinión pública lo valora muy positivamente. El problema está en lo que decíamos anteriormente, es que la ciudadanía está cambiando también. La ciudadanía, a su vez, también pide más participación, más debate, más implicación ciudadana, y eso colisiona con la demanda también de un partido centralizado, previsible, con una sola voz. Esas dos cuestiones, esa tensión, es la que los partidos políticos tienen que resolver hoy en día, y eso es muy complicado. No tengo claro que eso sea correcto. ¿Por qué? O sea, el Concilio de Trento no había podido funcionar con Twitter, ¿no? Imaginaos ahí los cardenales insultándose, ¿no?, acerca de cuántos ángeles caben en la punta de una aguja. No hubiera sido solventable. Hay gente que está planteando que este exceso de transparencia tampoco es llevadero y, por tanto, en unas sociedades donde el Estado puede incluso gestionar el 50% del PIB, no es igual que a comienzos del siglo pasado, donde bueno, pues a lo mejor manejaban el 15% del PIB y, por tanto, la condición ejecutiva reclama más eficiencia. Si encima le añades que cae la Unión Soviética en el 91 y se postula el fin de las ideologías y, por tanto, una sociedad mucho más tecnológica, los partidos no están abocados a ser máquinas burocráticas, técnicas que gestionen el aparato del Estado y escuchen lo justo a los ciudadanos solamente para que no estén enfadados. Paloma. Bueno, yo, bien, estoy reflexionando sobre lo que te estoy escuchando y lo que os he escuchado a todos, por supuesto, y con este punto pienso que por un lado hay la propia sociedad, tampoco podemos hablar de ella como un conjunto unánime, ni mucho menos. Es verdad que puede haber, por motivos que todos conocemos, de la crisis del sistema político español actual, que hay una parte de la ciudadanía que está reaccionando y que pide que esto no ocurra, que esa política de la despolitización no nos gusta, etcétera. Pero no olvidemos que también hay otras personas que prefieren la comodidad simplemente de dame el producto, yo lo compro o no lo compro y me quedo en paz. Porque, por ejemplo, otra de las... Habéis hablado de redes sociales, de medios de comunicación. Yo creo que, por ejemplo, otro de los fenómenos, si me permitís la palabra, que estamos presenciando todos ahora es la política de espectáculo, la política teatro, que es banal y es consumida por los ciudadanos. Los programas a veces de tertulia pues son programas de una enorme audiencia, pero en realidad se queda en la superficie, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que hay en esa sociedad nos vamos a encontrar con gentes de distinto interés por la política. También desde este punto de vista yo quiero decir que se ha hecho mucho, y lo hemos comentado ya, por despolitizar. Se ha hecho mucho por desmovilizar y por tecnificar. Entonces, luchar contra eso por parte de aquellos que creemos que todos debemos de participar activamente en la gestión de lo público, pues es más costoso. Pero tener en cuenta que estos partidos, yo los llamaría, si me permitís, como supermercado, pillo esto, pillo el otro, también son digeribles y consumibles para muchas personas. No me des más que esto, yo sé lo que tengo que hacer en este momento. Claro, que eso también explicaría por qué se van todos al centro, ¿no? Porque lo que buscas es no molestar. ¿De esto puedo molestar a alguien? No opino. Y al final todos opinan de lo mismo, con criterios muy parecidos, para maximizar el voto en ese lugar llamado centro, que no deja de ser un sitio de despolitización, de no preguntarte prácticamente ni la hora. Déjame que, como estamos hablando de participación, hemos preguntado a un experto, ¿no?, que nos analice la participación, el papel de los partidos políticos y también si existen posibilidades alternativas. Vamos a escuchar a Ángel Calle, profesor de Sociología en Córdoba. Tenemos que pensar en lógicas, uno, de retorno del poder, cómo se construyen realmente esos partidos participativos, y segundo, en unas lógicas en que no sean maquinarias que gestionen nuestras vidas, sean políticas públicas,
sean sindicatos, sean partidos. Podemos cogestionar muchas cosas. O sea, no todo tiene que definirse en una escala de arriba o abajo. Por ejemplo, en el sistema agroalimentario hay cosas que pueden decidirse a nivel europeo, pero hay otras muchas cosas que se pueden gestionar si se posibilitara la producción de un sistema agroalimentario localizado. Sería diferente. En una lógica de partido podemos pensar en partidos que tengan un ámbito estatal, pero al mismo tiempo que manejen una lógica de hacer desde la proximidad. Lo que vemos ahora es como una separación, digamos, entre una asunción o, digamos, una imposición casi, digamos, derivada de este marketing audiovisual de alguna de las tesis de la trilateral. Necesitamos partidos con fuertes liderazgos mediáticos, no necesitamos que la gente hable de programas, sino que hable también, digamos, de empatías, digamos, con líderes. No necesitamos partidos con base social, necesitamos organizaciones estructuradas y que podamos manejar. Creo que lo que está ocurriendo es precisamente que nos tenemos que enfrentar a sociedades complejas, donde local, global y ejes de dominación se sitúan y se correlacionan de diferente forma. Por una parte, vamos a tener no solamente un eje de clase, sino por nivel ambiental un eje intergeneracional, vamos a tener también ejes culturales, étnicos, por supuesto vamos a tener que hablar en clave feminista para reconocer las invisibilizadas y por último también tenemos que reconocernos actualmente en un tiempo de urgencia ambiental. Es decir, hay como 5 o 6 grandes conflictos que tienen que ser los que estructuren esa idea de vivimos unas vidas precarias y nos merecemos unas vidas con dignidad donde podamos decidir sobre aquellos asuntos que nos afectan. Los partidos gozan de buena salud. Lo que no gozan de buena salud son partidos de una orientación emancipadora, con una idea de protagonismo social muy fuerte y también que estén dispuestas a socavar las bases de la economía, tanto por arriba, crítica del tema de la deuda, como por abajo, por poner otras economías pegadas al territorio y en otras claves, en claves de urgencia social, ambiental y, por supuesto, de reconocer la deuda de los cuidados con respecto a las mujeres. Tienden los partidos a ser cooptados por una minoría, por una élite. Es inexorable el proceso de institucionalización y elitización. La teoría, por ejemplo, de movimientos sociales se ha encargado mucho, sobre todo la norteamericana, de enfatizar de que hay un ciclo al cual inexorablemente tienden todos los partidos, tienen todos los movimientos sociales y por ende en todas las instituciones, que es a empotrarse las agendas del poder y por lo tanto en partidos políticos que puedan defender esos intereses y por lo tanto esto hará que haya élites más sabias y avispadas que como spin doctors estén navegando alrededor de estos partidos o de estos movimientos sociales cuando se empotran. Los partidos en sí mismos poco pueden reinventar si no son como herramientas dentro de un medio social que piensa la crisis de otra forma, la solidaridad de otra forma y la libertad de esta forma. Creo que estamos en tiempos de urgencia, creo que lo social se está moviendo y lo social, junto con lo que está más institucionalizado, tienen que reinventar nuevas formas, no solamente en lo social y no solamente en lo público, sino también de cogestión, de participación y de implicación y de recrear otras herramientas que no sean ni estrictamente partidistas ni estrictamente sociales. Creo que eso está por construir. Los partidos pueden ser instituciones democráticas, lo que ocurre que generalmente la presión donde están empotradas, es decir, la competencia electoral, el tipo de instituciones y las presiones, digamos, sean de bancos, sean de medios, los hacen fácilmente permeables a otras lógicas. En la medida en que sean fácilmente permeables a otras lógicas, difícilmente pueden recoger el protagonismo social. Por lo tanto, hay una inercia en el actual sistema de cosas, en el medio en el que se mueven, a que pierdan esa democracia. Ahora, ¿tiene que ser un hecho? No. Lo que es global y obligatorio es desafiar esos riesgos y a veces la relocalización es la mejor forma que podemos enfrentar ciertos desastres de la globalización. Y digo ciertos porque no todos. Tiene que haber elementos de relocalización en lo político, en lo agroalimentario, en lo social, en las fuentes de energía, pero hay otros elementos que van a corresponder a otras escalas forzosamente. Por ejemplo, decidir si se va a pagar el aire acondicionado del Corte Inglés o van a ser de los hospitales es una decisión que no se puede tomar a nivel comunitario. Va a tener una escala, tanto de planificación energética, como el tema de la planificación de salud, como el papel de relación entre derechos y mercado, que va a tener que regularse a otros niveles. Hoy por hoy, las instituciones que tienen esa capacidad de regulación pertenecen a la órbita del Estado, ahí es donde se puede ejercer la violencia. Por lo tanto, tendrán que ser, en tiempos de urgencia, parte de la solución.
pero forzosamente tendrán que incorporar esas relocalizaciones que bien se van a dar dada por el tema de crisis ambiental o bien, digamos, van a ser demandadas porque la gente quiere algo más de protagonismo social. Necesitamos fórmulas de democracia participativa que abran las instituciones y detengan la barbarie, y necesariamente eso tiene que permitir y estimular formas de radicalización de la democracia, donde palabras como cogestión, autogestión, en lo político, lo alimentario, lo social y lo económico sean palabras, más que palabras, digamos, sean prácticas, y eso unido a una fuerte diversidad de la base social que sustentan cualquier herramienta, sea una institución social, una asociación de vecinos, o sea un partido político. Los ejes de poder a los que nos enfrentamos tienen que ver con la clase socioeconómica, pero también con los riesgos ambientales, como con el patriarcado, por ejemplo. Los partidos políticos hoy en día son parte del problema en la medida que se acerquen a las tesis de neoliberales afianzadas en los 70, vaciamiento de organizaciones, ausencia de programas y más énfasis en el marketing electoral, visión de la política como un atrapatodo a través, digamos, de prácticas de persuasión. Si se acercan a ese modelo, que es el de la nueva derecha, que viene afianzándose desde los 70, los partidos son un problema. Se definan de izquierda o se definan de derecha. Si los partidos nacen, digamos, para recoger ese descontento social, decir nuevas prácticas o poner, digamos, en solfa la actual economía y plantear otros retos económicos y recoger esa diversidad de descontentos y de descontentas, pues serán parte de la solución. Los partidos políticos, como cualquier institución que quiera pensar por sí misma, tiene que financiarse por sí misma y con el apoyo de aquella gente que luego no te va a echar las manos al cuello. Un partido político que quiera ganar sin capilaridad social es un partido hipotecado en el corto plazo. Un partido político que quiera ganar y en el actual terreno de juegos consensuar un proceso hacia cambios radicales a escala estatal, a escala europea, a escala local, es un partido con posibilidades de éxito en términos de bienestar y superar una crisis ambiental que está a la puerta de la esquina. ¿Cuántas cosas? Una entrevista larga, pero la hemos querido dejar porque entendíamos que aportaba muchas ideas. ¿Queréis hacer un balance, María Eugenia? Sí, yo porque es que Ángel, aparte que es un buenísimo amigo mío, se me ha adelantado muchas cosas, como no era, bueno, ya lo preveía porque tenemos una sincronía, una sincronía. Yo creo que ni es deseable que los partidos sean burocratizados, centralizados, desdemocratizados, ni además tampoco es viable, precisamente como apunta Ángel, en una sociedad en red y en una sociedad compleja como la nuestra. Yo creo que ese es un modelo de partido que ha quedado completamente desfasado, aunque algunos se empeñen todavía, como digo, en convertirse en zombies que arrastran estos modelos, ¿no? Por otra parte, creo que esa idea obedece a esta otra idea en la que se plantea siempre, ¿no? Esa especie como de colisión entre la eficiencia y la gobernabilidad y la democracia, ¿no? Como si no se pudiera ser eficiente y a la vez democrático, cuando desde mi punto de vista lo más eficiente precisamente es lo más democrático, ¿no? De hecho, una forma de solucionar la situación de parálisis en la que se encuentran los partidos, que yo creo que están en ese tránsito, es precisamente lo que planteaba Habermas hace 1000 años, ¿no? Bueno, que haya una comunicación entre la política institucionalizada y la no institucionalizada, asociaciones, movimientos, pues eso, espacios autogestionados, que haya una cogestión, como plantea también Ángel Calle. Y esto es precisamente algo que se ha intentado evitar continuamente también desde el punto de vista constitucional. Nuestra iniciativa legislativa popular exige 10 veces más firmas que la que se exige en Italia, 500.000, y en Italia 50.000, y en Portugal 35.000, y además con límites materiales. Nuestro referéndum solamente lo puede plantear un presidente del gobierno, excepto para casos de reforma estatutaria y constitucional, y además son solamente consultivos. Se podrían plantear referéndums propositivos, se podrían plantear referéndums incluso para iniciar una reforma constitucional. Hay países como Ecuador, por ejemplo, donde aparecen acciones de inconstitucionalidad por omisión. Le dicen al gobierno: oiga, usted está obligado por esta Constitución a desarrollar unos preceptos que usted no desarrolla. Todo eso son formas, digamos, de interacción entre la política institucionalizada y no institucionalizada, que sin embargo están completamente embrionarias en nuestro texto constitucional, por no decir prácticamente desaparecidas, ¿no? Por lo tanto, es verdad que yo creo que en una sociedad compleja, donde funciona el eje ambiental, el territorial, el intergeneracional, plantearse partidos, claro, plantearse partidos burocratizados, con liderazgos verticalistas, me parece, yo creo que es desfasado, yo creo que no funciona. Tengo la sensación, si hubiera que hacer un resumen de lo que ha planteado Ángel Calle, es que el problema no lo tienen los partidos políticos conservadores, los tienen los partidos políticos de cambio. Yo creo que en realidad
El problema que tienen los partidos políticos, bueno, no es un problema los partidos políticos, los partidos viven en un ecosistema muy cómodo ahora mismo. Han encontrado un aliado en el Estado y en los medios de comunicación. La militancia ya no es necesaria. Si bien en los partidos de masas era necesaria la militancia porque era la proveedora de recursos, tanto económicos como de transmisión de ideas, de movilización, en la actualidad no son necesarias, es una molestia. Las élites de los partidos políticos prefieren captar dinero, los recursos del Estado, que los provee a través de la financiación pública, y trasladar su mensaje de forma limpia a través de sus medios de comunicación, especialmente si estos son afines, como pasa en muchos medios de comunicación en nuestro país. Por lo tanto, no hay, digamos, los partidos políticos están tentados a encapsularse y a prescindir de la militancia, porque esta no es necesaria, hasta el punto que se está generando lo que hemos estado hablando hasta ahora, una crisis de confianza política, una crisis entre la sociedad, que cada vez confía menos y se siente menos representada por los partidos. Déjame hacer otra pregunta también de la relación de los partidos con la ciudadanía, que es el tema del reclutamiento. Parece que a los partidos les interesa alguien que tenga recursos mediáticos, es decir, que dé bien en la televisión, alguien que traiga recursos materiales, es decir, que traiga dinero, o alguien que pueda gestionar los recursos del Estado, es decir, abogacía o economista. Eso construye parlamentos que se parecen poco a la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, pero es que eso ya viene de alguna forma ya dicho desde el famoso libro de Klaus von Weimar, La clase política del Estado de partidos, y que de alguna manera al principio tú has mencionado una frase de cómo se parece más el diputado de extrema derecha que efectivamente ahí hay unos perfiles de los que de momento nos hemos podido diferenciar muy poco. No sé si en la nueva etapa eso puede ser, pero es que pensemos que hay como un perfil formativo o informativo o generador de recursos, como tú mismo has dicho, que hace que se iguale mucho la figura de las personas que se dedican a la política profesional. Fran. Bueno, yo creo que la última pregunta tuya enlaza muy bien con la anterior, ¿no? Quiero decir, yo creo que hay que poner encima de la mesa lo que, bueno, y en este caso puedo barrer un poquito para casa, creo que encima de la mesa hay que poner lo que el 15M supuso, ¿no? Yo creo que el 15M fue un punto de inflexión que daba algunas pistas de qué ingredientes tenía que tener un nuevo partido político de cambio. Yo creo que ahí, desde luego, lo que si todos lo recordamos, no nos representa, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Lo que se venía a demandar era nuevos canales de participación democráticos, más transparencia. Claramente entraba en juego el elemento de la financiación de los partidos, y ahí entraba por medio el tema de los bancos, ¿no? Y el secuestro de los partidos políticos al servicio de los intereses de una minoría. Creo que nosotros, Podemos, ahí sí que fue de cierto modo bastante... Bueno, pues fue un poco heredero de aquello, ¿no? Y supimos leer bien, bueno, algunos compañeros y compañeras supieron leer bien aquello. Y empezamos a desarrollar una organización que se pareciese más a la gente y entendiéndola como que no pertenecía a ningún aparato ni a ningún burócrata, sino que pertenecía a la gente. De ahí que, por ejemplo, cualquier persona inscrita en Podemos pueda decidir sobre temas importantes en Podemos. Y eso da lugar bueno, pues a un partido en el que la gente se siente parte de él y en el que evitas determinados códigos, determinadas praxis que tenían los viejos partidos políticos de la hipermilitancia, ¿no? Y que te facilita también estas formas de participación, conciliar la vida social y laboral con tu vida de militante. No obstante, todo hay que decir, y termino, que estamos diciendo que no importa la militancia. Cada día nosotros también vemos cómo ningún partido, ni ningún cambio se sostiene sin el cimiento que supone la militancia. Es decir, en Podemos lo hemos vivido más que nunca y ahora mismo nos vivimos en un momento crucial de eso, ¿no? Y en gran parte es uno de los temas que está encima de la mesa. Y no... Sí, pero no parece que Podemos esté también ausente de buena parte de los problemas que afectan a los demás partidos políticos, ¿no? Yo creo que Podemos no es hijo tanto de la crisis de los partidos políticos. Claro. Es que yo no destacaría tanto el 15M como el 12M. Para mí el punto inicial es el 12M de 2010. Cuando Zapatero llega al Congreso de los Diputados y claudica ante los postulados de la Unión Europea. En ese momento es cuando se instaura la crisis de representación en nuestro país y donde se instaura la sensación de la ciudadanía de que gobierne con gobierne,
sus preferencias no van a ser atendidas. En ese momento se rompe algo. En ese momento se rompe algo y se abre una ventana de oportunidad para que nuevos actores entren en nuestro país. El 15M es una manifestación, yo creo, un estadio más, pero yo creo que Podemos no es tanto, digamos, el fruto de la crisis, digamos, del modelo del partido de masas que ya no existe, sino la crisis de representación, la profunda crisis de representación que viven las democracias europeas y muy particularmente las democracias deudoras del sur de Europa. Hay una cosa que yo no he terminado nunca de entender, es cómo puede haber un parlamento de millonarios, como en Estados Unidos, cuando el pueblo obviamente no es millonario. Entonces, esa tarea de representación cambia por alguna otra lógica. Y de hombres, ¿no? Cuando hay un 50% de mujeres, y esas cosas son más, y eso los estudios de ciencia política lo demuestran, que eso es más importante de lo que parece. La representación descriptiva, que los representantes se parezcan a quienes representan, es más importante de lo que parece. Puede decir, un rico o un hombre puede representar a una mujer. Bueno, blanco, pero negro, pero los estudios demuestran que no tanto, ¿no? Claro. Pero Eugenia... No, yo iba a decir algo en relación a lo que hablabas antes del liderazgo, que es verdad que en los años 70 se decía aquello de, bueno, un líder, como hablábamos de los partidos Atrápalo Todo, los partidos Compromisos, ¿no? Bueno, pues un líder tiene que ser lo suficientemente parecido a otro líder como para captar a su clientela y lo suficientemente distinto como para mantener, digamos, a su clientela fija también, ¿no? Pensando un poco en la diferencia entre Movistar y Vodafone, ¿no? Es decir, bueno, que planteen más o menos los mismos productos, pero no y se parezcan más o menos, pero no demasiado. Es decir, pero sin embargo ahora, pensando en esto que dice Lluís y que es verdad, a mí me parece que ahora eso ya no es tanto así. Los líderes ya no se tienen que parecer tanto entre ellos como parecerse precisamente a la gente a la que representan. Y el caso, por ejemplo, de Trump o de Le Pen, es decir, en que uno puede pensar, bueno, ¿y esta gente, este tipo a quién se parece? Yo creo que esa es la verdadera pregunta que hay que hacerse. Si se pueden ganar unas elecciones sin parecerse uno a nadie o pareciéndose uno a muy poca gente. Yo creo que Trump se parece a mucha gente. O sea, representa, a pesar de ser un rico multimillonario, sin embargo representa las pulsiones, incluso la estética y la manera de ver el mundo, por muy burda que nos parezca, que tiene mucha gente. Es decir, que hay un punto en el que el parecido entre el liderazgo y la gente también tiene ya interés, ¿no? Nos hemos comido el tiempo, aunque os parezca mentira. Parece que es más fácil que uno deje a su pareja cuando se enamora de otra que le gusta más. Los partidos políticos parece que no nos enamoran, pero no parece que surja en el horizonte nada, ¿no?, que nos lleve, ¿no?, a abandonarlos. Tengo que pediros en un minuto escaso vuestras conclusiones acerca de si son útiles o no son útiles los partidos políticos todavía en el siglo XXI. Empezamos también otra vez contigo, Lluís. Yo creo que los partidos políticos siguen siendo útiles para articular las demandas ciudadanas, siguen siendo útiles para organizar la actividad parlamentaria, son útiles aún como instrumentos que tiene la ciudadanía. Sin embargo, es probable que los partidos políticos tengan que replantearse su forma de actuar a tenor de la profunda crisis de confianza política que tienen los ciudadanos acerca de estas instituciones. Yo creo que deberían tomarse en serio de una vez por todas el enorme distanciamiento que tienen los ciudadanos con respecto a estas instituciones. Fran. Bueno, yo creo que hasta nuevo aviso los partidos políticos siguen siendo los portavoces y van a seguir siendo los portavoces de las demandas de la ciudadanía, en tanto cuanto, antes lo he dicho, teniendo en cuenta el marco de la Unión Europea, la soberanía y el Estado como mecanismo de defensa de la soberanía es el principal campo de batalla. No obstante, la ciudadanía ha cambiado, los partidos políticos tienen que tener nuevas formas de participación política y parecerse más a la gente, y también entender, y termino, que creo que me como el minuto, también entender que vivimos en un momento en el que la emergencia de, Trump en Estados Unidos, la emergencia de Le Pen en Francia y el apoyo de determinadas fuerzas, por llamarla así, populistas, en el sentido de identificar bien una élite frente al pueblo, creo que tienen hoy más que ganar que un partido que tiende a parecerse más a otro. Gracias, Paloma. Bien, yo estoy, creo que de acuerdo con el sentir de la mesa. Yo pienso que los partidos siguen siendo útiles porque desarrollan son, digamos, los protagonistas de unos procedimientos que necesitamos en sociedades complejas, en estas democracias representativas, aunque no sean demasiado representativos. Estoy con Lluís totalmente, que el problema fundamental de los partidos es el alejamiento con los ciudadanos, y creo que es una lección que los partidos deben de aprender cuanto antes, porque quizá llegue un momento en que dejen de ser útiles también como procedimiento, entonces ahí se acabarían. María Eugenia. Pues yo, por no repetirme, pienso también que son útiles siempre que se transformen su manera interna de proceder, democratizándose, transformen sus liderazgos para pasar a tener liderazgos más transformacionales, más horizontales, más colegiados.
se transformen conectando con sus bases, pero conectando también con la ciudadanía y con los movimientos sociales, se transformen de alguna manera relocalizándose. Yo creo que unos partidos federales funcionarían mucho mejor que partidos centralizados o completamente centralizados, y articulando mecanismos de democracia deliberativa que por otra parte se pueden articular perfectamente en la forma de funcionar de la actividad parlamentaria, la forma de funcionar de los partidos, siempre y cuando también se aborden ciertas tareas legislativas, porque muchas veces, como he dicho, la democracia deliberativa no es posible porque legalmente no está articulada, ¿no? Pero se pueden articular esos mecanismos. Muchas gracias a los cuatro. Decía Rousseau que aquello que representas es porque no está presente. De manera que si representas al pueblo, el pueblo no está presente. Los partidos políticos operan necesariamente con la representación y por tanto con la delegación. La proteína P53 es conocida por ser la guardiana del genoma. Cuando hay un gen que puede derivar en metástasis, genera la apoptosis o suicidio nuclear, es decir, se encarga de acabar con esa célula para evitar que haya males mayores. La P53 de los partidos políticos es la ciudadanía, y unos partidos políticos alejados de la ciudadanía se convierten sin duda alguna en metástasis, se convierten en burocracia, se convierten en Estado y terminan trabajando para su propia lógica. Por tanto, parece que tenemos un mandato claro, y es que en el siglo XXI no hay que dejar a los partidos políticos solos, porque cuando los dejas solos o se devoran a sí mismos o te la lían de alguna otra manera. Hasta la semana que viene aquí en La Tuerca, la única tertulia, ya saben, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.